Buenas tardes. SPAE Graduate School of Management agradece su presencia a nuestro evento conversando con nuestros gerentes, retos y experiencias de nuestros gerentes. Como panelistas el día de hoy tenemos a nuestros alumnos, María Elena Pontón, que ella es abogada, estudió en nuestra maestría en Administración de Empresas, la MAE 9, es gerente general de la Sociedad Financiera Global. Tenemos a Luis Fernando Rodríguez, él es ingeniero mecánico, él estudió nuestra maestría en proyectos, versión 4, él es gerente general de PDB Ecuador S.A. También tenemos a Miguel Carrillo Bastidas, él es economista, estudió la maestría ejecutiva, versión 9, él es gerente general de Pacificar. A continuación tenemos las palabras de la doctora Virginia Lacio, directora de SPAE. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a nuestros invitados por aceptar ser parte de este panel. Y esta es una de las iniciativas con que deseamos reconocer a nuestros exalumnos. Iniciamos el año pasado con un evento al que a lo mejor alguno de ustedes asistió, que se llamó Conversando con nuestros emprendedores. Dijimos, bueno, no todos los exalumnos siguen una carrera empresarial, se vuelven propietarios de empresa, algunos los hacen más temprano, otros más tarde, pero tenemos también algunos que están en posiciones de gerencia general, en posiciones de mucha responsabilidad. Y también es interesante aprender de ellos. Y de eso se trata este grupo de eventos, de poder aprender de la experiencia de nuestros exalumnos. Y no solo ustedes como alumnos o exalumnos también, sino también nosotros como profesores de la escuela. Porque parte de lo que ellos enfrentan, de alguna manera lo hacen con ciertas herramientas que tomaron acá, hacen negocios con quienes fueron sus compañeros de universidad, etcétera. Entonces también es una buena retroalimentación para SPAE. Este año es particular, digo, y todos los años tienen algo de especial, pero en este año cumplimos 30 años de fundación. Entonces, estas actividades, sobre todo con nuestros exalumnos, son parte de las celebraciones de nuestro aniversario. Quiero agradecerles una vez más y dejo con ustedes a nuestro panel. Bienvenidos. Un famoso psicólogo, Carl Weick, no solo decía que las palabras describen lo que somos, sino que también modulan la realidad que vivimos. Hoy vamos a tratar, a través de las historias que nos cuenten nuestros panelistas, de construir o reconstruir una realidad en la mente de ustedes. Vamos a tener un guión muy breve, pero dirigido a identificar aquellas brechas que ellos han sentido a lo largo de su experiencia gerencial cuando tratan de reconstruir en sus mentes aquellos modelos, aquellos esquemas, teorías de la administración empresarial y la vivencia en particular que tuvieron en la organización que lideran. El primer tema que tomaremos es aquel reto que sintieron al convertirse en un gerente general. Cómo tomaron esas lecciones que aprendieron aquí en esta escuela y las aplicaron. ¿Cuánto de ello fue cubierto y cuánto no? ¿Y cómo lo resolvieron? Vamos a comenzar contigo. ¿Cómo estás, William? Muchas gracias por estar acá. Luis Fernando, mira, quisiera que nos cuentes aquella primera vivencia que tuviste cuando te dijeron, ok, vas a ser un gerente general, vas a encargarte de esta unidad operativa, y qué marcos referenciales dieron en tu mente o cuáles faltaron y los pudiste aplicar. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Gracias por escucharnos nuestras vivencias, como decía William. Primero quisiera diferenciar dos, de alguna manera, características de gerentes. Y voy a ser muy franco, en nuestro medio hay los gerentes de alguna manera que heredan el puesto y los gerentes que de alguna manera se ganan el puesto. Ninguno de los dos son muy buenos, ¿no es cierto? Pero me refiero a los gerentes que heredan el puesto, posiblemente las personas que se preparan y que tienen a su familia que es propietaria de una empresa y finalmente los preparan para que tomen las responsabilidades gerenciales. Esos son los pocos, ¿no es cierto? Los muchos somos justamente los que estudiamos y a base del estudio, lo que llamo la actitud y la aptitud. Son siempre dos conceptos que manejo bien arraigado en mi manera de ser. La aptitud, entendiéndose lo que uno tiene que construir, ya sea mediante estudios y experiencias para alcanzar un reto, y la actitud
aptitud, justamente cómo uno, las ganas, los actos que uno pone justamente a esos retos, para desempeñar esos retos. El sí puedo. Soportado justamente con elementos de aptitud, ¿no es cierto?, que es lo que haya construido mediante estudios o mediante experiencias. Me acuerdo claramente que por ahí estaba trabajando en la empresa donde laboraba antes de ser gerente general de PDB Ecuador, y me invitó a tomar un café, o me llamó una ex gerente de recursos humanos de la compañía Shell, donde yo había laborado por 10 años. Ella me dijo: mira, Luis Fernando, estoy buscando un headhunter. Ya ella ya no trabajaba en Shell, sino tenía las funciones de headhunter, y me dijo: Luis Fernando, quisiera conversar contigo porque hay una oportunidad de trabajo. Yo recién estaba empezando un emprendimiento en una empresa, trabajando para alguien, pero era un reto, y yo le dije: no, muchas gracias, porque estoy en este proyecto y es un proyecto que tengo 1 año y tengo todavía para estar, no sé, 5 años más por lo menos en este proyecto. No estaba yo gerenciando una compañía, era parte de un proyecto donde ella me comentó: mira, es para una gerencia general. Yo le dije: vamos a tomarnos el café. Nos tomamos el café y finalmente ingresé a PDB Ecuador en el año 2004, ya hace 9 años. Me planteé una meta en ese momento de decir, bueno, yo dije, y esta compañía, PDB Ecuador, es una subsidiaria de PDVSA. Está antes, estoy hablando del año 2004, pero existe desde el año 2002 y está antes de cualquier coyuntura política que se pueda pensar hoy en día, y desde esa fecha hasta la presente fecha ha pasado un sinnúmero primero de crecimiento. Era una compañía de 5 millones cercano de los 6 millones de dólares de facturación en el negocio de downstream de una compañía petrolera, que es lubricantes y combustibles a través de estaciones de servicio. No teníamos en esa época estaciones de servicio, no teníamos una planta de lubricantes, teníamos únicamente una comercialización mediante importación, pero hoy en día es una compañía que para este año tiene un presupuesto que apunta para facturar 80 millones de dólares después de 9 años. Perdón que te interrumpa, ¿te preguntaste qué habilidades no tenías para asumir ese puesto? La experiencia de gerenciar, de la gerencia general, finalmente es una vivencia que hay que vivirla, ¿no es cierto? Hay que vivirla, ¿por qué? Porque uno tiene experiencias técnicas o experiencias administrativas, pero es un tema y más limitado a una determinada área. Una gerencia general finalmente es un tema de liderar un grupo humano y en área de finanzas, en el área operativa, en el área de ventas, en el área de representación legal, ¿no es cierto? Es la cara es la cara externa. Esas preguntas que tú hiciste, ¿te las hiciste en privado, las compartiste, las internalizaste? Finalmente es un tema que lo interioricé, lo analicé, y yo diría, es un tema de cuando llegue el momento. Por ahí alguien dice la suerte no existe, y es así, la suerte no existe, sino es justamente haber tenido la experiencia y el trabajo duro para que cuando se presentan las oportunidades poderlas asumir, porque posiblemente por una coyuntura política o por una coyuntura de cualquier otra índole le pueden ofrecer a uno un puesto de esos, pero y uno puede decir sí, audazmente, pero no dura 9 años o 10 años, o no lleva una compañía de los 5 millones de facturación a los 85 millones de dólares de facturación, ¿no? Entonces hay que interiorizarse y asumir el reto con responsabilidad, soportado en lo que es actitud y aptitud que mencioné al principio. Muchas gracias, Fernando. Marilena. Ay, No, ya tú tienes tu propio que pedirte el micrófono, pero tengo el mío propio. Nos conversabas en privado, Marilena, cuando estábamos preparándonos para esta reunión, que tuviste el reto de constituir la empresa que ahora gerencias. Así es. ¿Cómo fue pasar de ser aquella abogada que presta el servicio de constitución a de pronto plantearte el reto de asumir esa posición? Bueno, en realidad la maestría fue para mí fundamental. Yo era abogada en el ejercicio profesional, tenía ya unos 10, 12 años de ejercicio y siempre me gustó la administración. En realidad las leyes un poco como que eran muy generales y yo era una persona más de tipo pragmático, ¿no? Entonces me planteé estudiar administración, me entré a la maestría y en eso mi jefe me dice: necesito que me constituyas una financiera. Para constituir una financiera es un proceso bien largo, porque hay que sacar una autorización ante la Superintendencia de Bancos y eso demora cuando menos de 2 a 3 años. Yo demoré en la maestría
precisamente 3 años y coincidió que al término de la maestría llevé pues mis papelitos ya para que me paguen mi honorario. Aquí está la compañía, está constituida, entonces mi jefe que me había pagado la maestría, yo creo que ya había pensado en eso y me dijo, bueno, muy bien, tu próximo reto es abrirla. Entonces me quedé helada, pues, ¿no? Abrirla. Entonces sí me dijo, tú ya eres una administradora, has hecho un estudio de 3 años en la Politécnica, así es que ahora tu reto es abrirla. Me dieron pues un capital social pequeño, era la más chiquita de todas las instituciones financieras y había tenido una leve experiencia en banca, había trabajado en bancos, pero más desde el punto de vista legal. Y dije, bueno, ok, la verdad es que si he estudiado administración es para aplicarla. Y yo creo que eso me dio la confianza para asumir el reto. Si realmente no hubiera tenido la maestría, no me hubiera metido realmente a organizarla, ¿no? Entonces, el primer reto fue pues comenzar a armar el equipo, buscar la gente adecuada, hacer el organigrama, ver cuántas personas necesitaba. Como tenía un capital social chiquito, tenía que ser una empresa pequeña. Comencé pues con 5 personas y con un capital que me dieron en aquella época en Sucre, habrá sido unos $100,000 más o menos. Ahora ya tenemos 40 personas, tenemos un capital social que bordea los $5 millones, tenemos unos activos de $20 millones y ya tenemos unos 18 años en el mercado. O sea que en realidad fue una experiencia muy agradable. Yo siempre digo que es mi 4ª hija la financiera, porque tengo 3 hijos naturales y global. ¿Cuánto pesó las expectativas de tu jefe en ese planteamiento? Bueno, para mi jefe, en realidad, él me tenía mucha confianza y me dijo, tú sí puedes. Y yo creo que eso fue lo que me dio el impulso, ¿no? De realmente dar el paso. Y a lo largo de los años, lógicamente, yo tengo que ir a hacer un reporte, ¿no? Y me tengo la satisfacción que como yo soy parte de un grupo muy grande, que es el Grupo Novoa, al principio, cuando yo iba a dar pues mis reportes, mi empresa daba pérdidas. Y frente a las enormes empresas que realmente reportaban, porque nosotros tenemos una reunión a final de año, era terrible. O sea, yo tenía que entrar casi escondida porque tenía que decir que había tenido una pérdida de tanto y era para mí bochornoso, ¿no? Pero pasaron los años y esta compañía chiquita se iba volviendo más grande, más grande, más grande y ya comenzaba a dar utilidades y utilidades y utilidades y ya me comenzaban a mirar y ya me aplaudían, ¿no? Entonces los últimos 6 años en realidad pues ha sido muy satisfactorio porque en los casi 20 años que he ido pues a esta reunión he pasado pues por todas las etapas, porque a mí me ha tocado pasar por la quiebra de los bancos, todos los temas, digamos, que se han dado en el sistema financiero y pues han sido etapas buenas y malas, ¿no? Pero lo interesante ha sido ya en estas reuniones que ya van viendo esta empresa chiquitita que ha ido reforzándose y que le ha ido bien en muchos aspectos. Y cuando comenzamos a armar el tema, yo sí le decía a mi segundo de a bordo, le decía, mira, no importa que seamos los más chiquitos, lo importante es que nosotros tenemos que hacer un laboratorio. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las cosas tan bien hechas que cuando realmente vean que nos va bien, todo el mundo mire hacia acá y diga, a ver, ¿qué es lo que han hecho estos? Que les está funcionando tan bien. Y es lo que está pasando ahora. O sea, ahora tenemos empresas más grandes que no están tan bien organizadas porque tuve la suerte, digamos, de armarla yo mismo y mi equipo tiene el mismo tiempo que yo. Entonces se miran y me dicen, ¿cómo has hecho esto? ¿Y cómo haces lo de acá? Entonces ahora este laboratorio está funcionando para entregarle esta información a estas otras empresas y a veces hasta para formar gente, porque como yo tengo gente que comienza conmigo desde muy joven, pero llega un momento en que a lo mejor ya no puede crecer más porque somos pequeños, entonces se las damos a otra empresa, ¿no? Para que no se me vayan al mercado. Entonces, ahondaremos en esos temas en los siguientes rubros. Creo que nos estamos adelantando un poco otras historias que tenemos que contar. Así es. Efraín, cuéntanos un poco. Miguel. Creo que tu historia... Miguel. Bueno, Miguel, discúlpame. Tu historia es un poco diferente, es evolutiva. Sí, efectivamente, en mi caso, yo asumí la gerencia general en octubre del 2011. Estoy en Pacificar desde el año 2000. Comencé como supervisor de establecimiento, como decimos nosotros en la empresa, haciendo una conscripción, ¿no? Recorriendo los comercios afiliados. Y en cuanto a retos que se plantearon en ese momento, cuando se cursó la posibilidad de tomar la gerencia, me tocó postularnos muchos de los gerentes que habían estado en ese momento dentro del equipo gerencial. En mi caso yo era gerente comercial
Y como algo particular, el equipo gerencial era un equipo con algunos años ya también en la empresa, que aplicaron, por decirlo así, a la posibilidad de ser gerente. Y cuando se da la oportunidad de ser elegido yo como la persona a ocupar la gerencia, se abrió un reto adicional, ¿no? Porque yo asumí la gerencia con 34 años de edad y me convertí en el gerente más joven de la empresa, una empresa que ya a la fecha tiene 33 años de antigüedad. Ha ido cambiando quizás en su razón social, pero en el negocio estamos 33 años. Entonces ahí había un primer desafío, que era bueno, que un chico, por decirlo así, o el más joven de los gerentes en la historia de la empresa, pueda tener un desempeño que requería en una empresa que es el segundo en participación dentro de lo que es el negocio de medios de pago. Y lo otro es bueno, al subir quizás ahora a la gerencia general, poder manejar la empresa con el equipo de gerentes que quizás en un momento tuvieron la expectativa de estar en el puesto en el que yo estaba, ¿no? Más aún cuando incluso muchos de ellos fueron mis jefes durante toda la trayectoria. Fue un desafío importante. Incluso ocurrió lo que normalmente se daba, ¿no? Ciertas personas que en su momento por ahí ya sentía que había como que cierta, no sé si resentimiento o algo natural de decir, bueno, yo puedo haber estado bien, no estoy, y está Miguel, posiblemente es más joven, sí, tiene la preparación, pero me hubiera gustado estar ahí. Entonces yo lo que decidí fue tener conversaciones puntuales con cada uno de ellos, diciéndole que efectivamente no era un tema de rivalidad y que yo lo necesitaba a él en el equipo para poder seguir dando los resultados que la empresa venía dando. Y lo otro también que era un reto importante era, bueno, cuando se vio el cambio de la gerencia, la empresa había establecido un plan estratégico a 5 años, que había arrancado en el 2010, había un año ya como tal de corrido en cuanto a ejecución, que venía dando resultados un poco que se esperaban, ¿no? Entonces el reto también era, bueno, continuar con ese ritmo de crecimiento, de generación de facturación y lograr los avances que el plan estratégico requería. Eso se ha ido dando hasta ahora. El equipo gerencial sigue siendo absolutamente el mismo. Ocupó mi cargo, en este caso la gerencia comercial, alguien que a su vez también venía trabajando conmigo. Somos una empresa que creemos mucho en el desarrollo profesional de nuestros empleados y con eso creo que a la larga se ha tenido la armonía que un poco se buscaba con el equipo. Es una mezcla de juventud con experiencia y lo importante es de que yo creo que al final de cuentas todo el equipo gerencial, incluso el mismo directorio al cual se reporta, entendió que en este caso la edad no era un factor que por ahí podía preocupar. En su momento, cuando se dio el tema de la gerencia, como les comentaba, yo estaba en la parte comercial y cuando ya me dijeron, ¿sabes qué, Miguel? Tú te vas a encargar de la gerencia. Yo dije, chuzo, ¿y ahora cómo hago? Este es un negocio de servicios, hay mucha tecnología de por medio, yo no creo que soy un experto tecnológico. Hay mucho también relacionado a la parte financiera. Soy economista, pero no he estado, por decirlo así, ejerciendo plenamente en la parte financiera. Es un tema mucho de operaciones, de trato con las franquicias, Mastercard y Visa. Conozco lo básico comercial, pero no sé el detalle de cómo funcionan. Dios, ¿cómo hago? ¿No? Entonces, yo sí que en este caso tuve la oportunidad incluso de plantearle la pregunta al gerente saliente y le digo, bueno, me va a tocar ahorita aprender de todo. Me dijo, ¿sabes qué? No, tranquilo, ¿no? Tú conoces el negocio, cada quien, hay un especialista para cada área. Esto es como una orquesta, tú tienes que tratar que la orquesta suene bien. Hay un especialista para cada instrumento, tranquilo, tú con que sepas cuál es la función que cumple y cómo debería sonar, está bien, pero no tienes por qué ser un especialista en ese instrumento. Tu misión más bien está en el lado de que se mantenga el plan estratégico, de llevar y ver cómo la misión y la visión de la empresa se mantiene y sobre todo tratar de que el equipo gerencial funcione como una maquinita bien engrasada. No es necesario ser especialista, así que no te preocupes por eso, conoces el negocio y bueno, en el día a día vas a irte dando cuenta, conociendo más cosas, que efectivamente fue lo que ocurrió. Miguel, trata de recordar cuál de las conversaciones fue la más difíciles, pensando en tus compañeros que eran más antiguos y de pronto tenías que sentarte a conversar con ellos, a romper. Yo diría que con quien fue mi jefe cuando recién ingresé a la empresa, ¿no? Que incluso eran las personas que también estaba pensando o aplicando en la gerencia.
Se decía complicado porque yo viendo también del lado de él, ¿no? Una persona con muchos años en la empresa, que había sido mi jefe y que en un momento dado, como que el desarrollo de mi persona hizo que ahora que yo sea el jefe de él, ¿no? Entonces, creo que basó mucho la sinceridad, el empoderarlo a él, de decirle, sabes que yo te necesito a ti, esto es un tema netamente ya laboral, no mezclar un tema que posiblemente podría generar un tema de celo. Y creo que sirvió mucho esa conversación, que fue especial por lo que les decía, ¿no? Porque fue una conversación con alguien que había sido mi jefe y ahora la situación daba que yo iba a ser su jefe. Pero creo que sirvió mucho haberlo conversado. Si me hubiera quizás no haber generado esa conversación, esa confianza, posiblemente la posición de él hubiera sido diferente. ¿Y qué te llevó a elegir un esquema de conversación en lugar de un esquema de dirección? Porque yo soy una persona que creo mucho en el diálogo, ¿no? Creo que la principal, sobre todo de ir mucho a la fuente. Si yo sabía o intuía que había un problema, una posición especial de esta persona, lo ideal era afrontarlo. Si de pronto comenzaba con una posición de decir, simplemente comenzar a dar órdenes, no. Yo creo que mucho de lo que se basa en mi estilo es de que empoderar mucho a las personas, de que ellos sean los que tomen la iniciativa e ir controlando cualquier tema de que de pronto requiera un apoyo, ¿no? Más bien una posición de apoyo, más bien de una dirección marcada o de poder. Okay, muchas gracias. Vamos a pasar a un tema ligeramente vinculado, que es la estrategia de toma de decisiones. Y aquí quisiera más bien plantearles que recuerden incidentes particulares y luego tratemos de generalizarlo. Incidentes en que tuvieron que, por ejemplo, abordar temas que requerían el descomponer el problema en particular o dialogar sobre el tema. Traten de buscar una historia en sus mentes que describa su estilo, su estrategia para tomar decisiones. Marlena. Bueno, hubo una vez, una ocasión, cuando estuvimos en los primeros años en la empresa, me acuerdo que hicimos una inversión y esa inversión no funcionó, fue más bien una pérdida, fue un problema haber hecho esa inversión, ¿no? Y estábamos en los primeros años. Y entonces mi segundo de bordo, que era el financiero, estaba aterrado porque era pérdida de plata y teníamos que reportar este tema a los accionistas. E irle a decir a un accionista, me equivoqué, perdí plata, definitivamente no es fácil, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Me senté con él estaba tan nervioso porque la verdad es que el error había sido de él, no mío. Y dije, bueno, la verdad es que yo tengo que asumir este error, porque si bien es verdad, lo hizo mi segundo de a bordo, yo soy la gerente general. Así es que voy a pedir una cita con el jefe y tengo que ir a contarle este tema. Bueno, total, pedí la cita, me presenté donde el jefe y le dije, el jefe primero estaba muy contento ese día, gracias a Dios. Entonces, primero comenzó felicitándome y diciéndole, claro, y comenzó diciéndome la labor maravillosa que yo estaba haciendo, y yo decía, Dios mío, no sabes lo que te voy a decir. Y entonces, qué suerte que te escogí, que eso, ay, yo sudaba más todavía. Cuando yo le dije, bueno, mire, vengo definitivamente para decirle, y era en la época justo en que habíamos hecho una inversión en una financiera que había quebrado. Ese era el tema. Habíamos comprado papeles de esa, alguna vaina de esta, y yo no sabía cómo solucionarlo porque quebró tan rápido que ya cuando fui en la mañana ya estaban cerradas las puertas y no había manera de cobrar eso. ¿Ya? Entonces, bueno, pues voy donde el jefe y pues le dije, bueno, mire, vengo yo a decirle que hemos hecho esta inversión en esta financiera y resulta que la financiera ha quebrado. Bueno, al principio cambió la cara, ya se podrán imaginar, se cayó, yo dije, bueno, aquí me botan, ¿qué vamos a hacer? Pues no, ya total, lo importante es que él sepa que yo vengo a frentear la situación, ¿no? Y que tengo pues la fortaleza de hacerlo, porque el segundo hombre estaba escondido debajo de la silla y no quiso acompañarme. Entonces el jefe, esa fue una lección para mí, me dijo, bueno, muy bien, déjame decirte algo, esta es tu primera lección de una falla que has sufrido en la empresa, y si te voto, me corro el riesgo de que otro no vaya a aprender la lección y tenga que aprenderla otra vez con él. Entonces, esta será tu lección en la vida y espero que no te vuelvas a equivocar. Así es que tómalo como en realidad la lección de tu vida.
espero que no te vuelvas a equivocar ni que me vuelvas a hacer una visita de esta naturaleza. Eso fue como más o menos a los 1 año, 2 años de haber iniciado el negocio. Y definitivamente fue para mí una lección memorable porque por varias circunstancias. Primero porque enfrenté la situación, ¿no, verdad? Que pude haberla escondido, haberla callado, pero al haberla frenteado me sentí, yo mismo me empoderé, como que dije, bueno, fue horrible, durísimo, es como cuando el hijo comete un error y cree que el papá le va a pegar, más o menos, ¿no? Pero bueno, sentí que eso como que me dio madurez, me parece a mí, haber tomado esa decisión. Pero me queda la inquietud aquí, perdón que te interrumpa, de que ante el dilema de que un sobrinado tomó aquella decisión de inversión y lo ves nervioso, así es, de todas maneras decides enfrentar. ¿Ese proceso cómo es? Ese proceso es terrible porque en el fondo es tu responsabilidad también, porque también eran los dineros de la empresa, eran la inversión, ¿no es verdad? Él me había consultado, pero él me había asegurado que no había ningún riesgo, porque acuérdense que esa era la época en que había muchas instituciones que decían, a mí me va muy bien, yo estoy fuerte, no hay ningún problema, y decidimos hacer esa inversión justo porque era un poco más rentable que otra. Pero tal vez dadas las circunstancias debía haber escogido más bien algo más seguro y que me pagara menos pero todavía no había caído ninguna. Entonces me bauticé de esa forma, ¿no? Y la lección de mi vida fue eso, ¿no? Que en el fondo uno para tomar una decisión, sobre todo financiera, tienes que ver todos ¿Cómo evitaste desgastarte en increpar al otro y más bien en pensar en cuál es mi discurso de responsabilidad? ¿Qué iba a sacar? Okay. No iba a sacar absolutamente nada. Yo lo que tenía era que responder frente a quien me había puesto allí, ¿la verdad? Y asumir la responsabilidad. Entonces esa decisión creo que fue para mí fundamental para el futuro, ¿no? Para los años posteriores que vinieron, para los problemas, para las inversiones que siguieron. Ya me dio mucho más cautela en tomar las decisiones, me dio más seguridad, ¿no? Fue durísimo, pero creo que fue positivo. Esa es algo que recuerdo con mucha claridad. Okay. Muchas gracias. Luis Fernando. Bueno, yo identifico los problemas al momento de enfrentar los problemas. Siempre identifico los problemas que son generados por la buena fe y la mala fe. Me refiero, la buena fe es un tema, lo hice pensando en lo mejor para el trabajo, pero me equivoqué. Y ahí no hay ningún problema. Soy totalmente implacable con los problemas generados por la mala fe. Por la mala fe no hay medias tintas, sino no es aceptable, ¿no es cierto?, bajo ningún punto de vista. Pero ¿cómo enfrento los problemas, la mayor cantidad de los problemas que se enfrenta en la gestión gerencial? Los problemas de buena fe. Y es lo que comentaba aquí nuestra panelista también, es no ver para el pasado. Hay muchos libros sobre el tema de la energía, inclusive, que dicen, bueno, generar energías negativas es estancarse y no atraes las energías positivas. Mientras generas energías positivas, también llegan justamente los eventos positivos. Si uno se enfrasca en decir, bueno, ¿quién es el culpable? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué no lo consultaste? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No es cierto? Simplemente es no resolver el problema, sino es plantearse, olvidarse, marcar aquí estamos en un problema, olvidarse de quién lo originó, cómo lo originaron, el por qué. Solamente lo que yo digo a manera de anecdótica es mirar para atrás, pero por encima de reojo nada más, pero mirar para adelante en el sentido de solucionar el problema. Y menciono algo particular de hoy día, de mi compañía, de la compañía donde trabajo, en los últimos 3 meses. Teníamos que en el área y esto es una infidencia, lo cuento porque es algo irrelevante realmente, pero miren lo que algo irrelevante, un problema, las magnitudes que puede tomar. En el área de estaciones de servicio, nosotros teníamos que, para comercializar combustibles aquí en el Ecuador, en el sector de estaciones de servicio, uno tiene que calificarse en el sistema de DNH antes, Dirección Nacional de Hidrocarburos, hoy eso se llama ARCH, son unas siglas ahí medias complicadas, y también el sistema en el Ministerio de Recursos Naturales no renovables y además en Petroecuador. Esa calificación, que es un proceso que se llama calificación, luego contrato con Petroecuador y luego autorización, se lo dan por 5 años. Nosotros obtuvimos hace 5 años esa calificación y teníamos que presentar la solicitud de renovación
con 90 días de anticipación a la fecha de vencimiento. El 8 de julio se vence. Presentamos con 30 días de anticipación nuestra solicitud de renovación, pero no eran y nosotros el instructivo dice 90 días previos nada más. Nosotros presentamos al día 90 o al día cumpliendo con lo que decía el instructivo, pero sacaron que el manejo en términos administrativos en la función pública y un tema ahí medio rebuscado que debía ser con 90 días. Cuando dice 90 días se entiende por 90 días laborables. Entonces eso hacía que nosotros hubiéramos tenido que presentar con 30 días antes del día que presentamos. Eso originó la posibilidad de que llegue el 8 de julio y de que no nos despachen combustible para nuestras estaciones de servicio. No va a pasar eso, así que pueden ir a poner combustible en las estaciones PDB. Pero, y bueno, ¿de quién es el problema? De la persona que tenía que presentar. ¿Quién es la persona que...? Hay un responsable, pero ya si nos ponemos a ver dónde estaba el problema del día anterior, si un día antes, por qué no leyó bien, por qué no puso a los abogados, no solucionabas el problema. Entonces hemos pasado, bueno, esta persona ahorita está en Quito, la persona responsable de este tema, él tiene base aquí en Guayaquil, pero está en Quito hace un mes que no viene a Guayaquil, porque está haciendo las gestiones adecuadas para solucionar el problema y tenemos unos abogados trabajando. Está solucionado el problema y por eso lo comento, para que ustedes puedan ir a poner combustible en las estaciones de servicio de nosotros. Vamos a cobrar por la... Pero Claro, en resumen es el ver hacia adelante y no enfrascarse en el por qué lo hicimos. Me queda una inquietud. Toda la argumentación suena enriquecedora. Sin embargo, tu punto de partida es el discriminar entre el problema bien intencionado y el problema mal intencionado. ¿Qué mecanismo sigues para distinguir esa bifurcación? Es difícil, pero he tenido un caso práctico cuando nosotros compramos la planta que era una planta de lubricantes que pertenecía a la compañía Shell. La compramos hace 4 años. Nosotros también teníamos una operación, no de producción, pero sí de logística y de manejo de inventarios en unas bodegas. Fuimos con nuestro personal de bodegas a las instalaciones de Shell y contratamos a algunas personas exfuncionarios de Shell para que trabajen con nosotros. Las personas que tomaban la posta o que iban con nosotros de planta sobre el tema de manejo de inventarios eran las personas que tenían nuestra mayor o más confianza y mayor credibilidad, y eran a los que conocíamos de 10 años atrás. Y más bien la gente de Shell que ahora trabajaba para nosotros eran justamente los que teníamos que asimilar y justamente culturalmente. Pero una de estas personas, ex funcionario de PDB, ¿no es cierto?, llegó un poco mareado pensando que era el jefe de los pollitos y contó mal algo que tenía que haber contado bien. Y lo contó mal, me refiero a tenía que despachar 10 casos y despachó 10, pero contó 8. Y fuimos implacables y fue al poco tiempo y marcamos, no hubo contemplación, señor, le vamos a pagar lo que tengamos que pagarle, pero usted no puede seguir con nosotros. Y era una persona que venía con nosotros como no 10 años, pero desde el inicio de la compañía. Y esto no podíamos, ¿no es cierto? Ahí nos sacamos el corazoncito porque una persona bien querida, ¿no es cierto?, lo pusimos abajo de la mesa y tomamos la decisión de separar. Me queda todavía la duda de la mala intención ahí. Pudo haberse equivocado en contar, ¿ok? Pero había antecedentes de que al contar con con un distribuidor, sabíamos a ciencia cierta que se pusieron de acuerdo para contar mal y el producto después estuvo la diferencia estuvo en el mercado de una manera dolosa. Ok, nos queda mucho más claro el tema. Adelante. Bueno, en mi caso, recuerdo justamente el año pasado, de pronto fue un tema bastante conocido a nivel de medios, que los organismos de control y el gobierno al negocio de tarjetas de crédito y a la banca en general estableció ciertas restricciones, normativas, eliminaciones de ingresos, que en su momento nos puso en medio año, casi en mayo del año anterior, en una posición de no tener que percibir aproximadamente un 30% de los ingresos que la empresa normalmente generaba. Entonces fue un problema grave porque las opciones de generar mayores ingresos como tal no eran viables, porque todo esto está regulado por la Superintendencia de Bancos. Entonces nos tocaba un poco pensar qué hacer.
porque ya lo que se había planificado o presupuestado en el año no iba a darse, estaba corriendo ni siquiera apenas la mitad del año, y tocaba un poco hacer algo, ¿no? Nos reunimos con todo el equipo gerencial, lo que yo les dije, bueno, estamos todos en el mismo barco, la proyección daba que si no hacíamos nada, por decirlo así, la proyección de ingresos o de utilidad que había estado establecida o presupuestada nos iba a dar y iba a ser todo lo contrario, iba a generarse una pérdida. Entonces eso no podía ocurrir. Tocó hacer ciertos ajustes en diversas áreas como tal. Lastimosamente en el área comercial es como que la que siempre se toma como primera opción. Gasto publicitario tuvimos que reducirlo drásticamente y casi que dejar dinero solamente hasta Navidad, para que en la Navidad, que es una de las principales fechas nuestras del negocio, tener presencia, ¿no? Pero también se involucraron otras áreas y sobre todo a mí lo que me importaba era de que cada gerencia conozca la gravedad del caso y de una u otra forma también colabore o ceda ciertas afectaciones que íbamos a tener en cada uno de ellos. Temas de horas extras, temas de gastos administrativos, ciertas capacitaciones también al personal que estaban presupuestadas. Tuvimos que, como tal, verlo y decir, bueno, no va más. Fue una medida de emergencia, como tal, que tuvimos que tomar. Y en el transcurso, ya al finalizar el año, tuvimos resultados que, con los cambios que se habían dado, ya se pintaba en azul. No fueron obviamente los resultados que se esperaban por todos los ingresos que ya no los teníamos, pero creo que obtuvimos los ingresos que para en esa instancia se requerían, y fue un tema muy colaborativo. O sea, no fue un tema de que de pronto reunión con el financiero al lado y la gerencia general y decir, ¿sabes qué? Corta, sino tratar a cada una de las gerencias y como que decirle, bueno, ¿tú con qué aportas? ¿No? Porque en el barco estamos todos y todos tenemos que sacarlo adelante, ¿no? Fue una experiencia súper que buena, porque yo no cumplía ni siquiera un año en la gerencia y ya sentía la posibilidad de afrontar decisiones que de una u otra forma nos hizo pensar la forma de hacer negocio, ¿no? Y eso hasta la larga se mantiene, porque el 2012, si bien es cierto, tuvimos 5 meses que tuvimos esos ingresos. En el 2013, que es el año que está corriendo, de entrada ya el año corría sin tenerlos. Entonces, todas estas decisiones que se tomaron, todos esos ajustes, toda esa eficiencia que cada vez nos vimos más obligados a desarrollarlo, el haberlo manejado en equipo de manera colaborativa, de que cada área a su vez aporte y diga, bueno, yo creo que si esto es lo que va a ocurrir, lo entiendan de que a qué se debía, sirvió mucho para que en el transcurso de los meses, conforme se evidenciaban los resultados que se buscaban, ellos a su vez se sientan parte de que efectivamente ajuste daba los resultados, y no solamente era porque de una u otra forma el gerente lo decidió, ¿no? Entonces ese fue un caso particular que, como les digo, nos cambió incluso ya hasta ahora la forma como manejar el negocio de manera más eficiente. Okay. Nuevamente argumentas por el esquema colaborativo o conversacional para abordar los problemas. Sin embargo, me queda la duda si en verdad todos respondieron a esa invitación, o si en un momento dado tuviste una situación donde que a pesar de la invitación la respuesta no era lo que se necesitaba o esperabas y tuviste que tomar en verdad decisiones con otro esquema. Bueno, no todo fue tan colaborativo, ¿no? Efectivamente, habían áreas que no les costaba más entenderlo, ¿no? O pensaban lo típico, me está dedicando solamente a mi área, ¿por qué no al de al lado? ¿Por qué no al de allá? ¿No? Yo creo que evidentemente se dio. Sin embargo, creo que al final de cuentas todos los llegaron a entender, ¿no? Sirvió mucho el diálogo, pero es una realidad. O sea, cuando uno le dice a otro gerente, sabes que yo pienso que tal cosa que está relacionada a tu área ya no lo vas a tener, temas de capacitación muchas veces, que es algo que a todas las áreas como tal les afectaba. En un momento que ellos entiendan de que no era solamente al área de operaciones a la cual se le iba a dar menos capacitación, sino también al área al área comercial, creo que ayudó a que lo entiendan y de una u otra forma se alineen a lo que se buscaba.
Muchas gracias. Vamos a abordar un tema ahora que seguramente va a provocar, y espero que así sea, historias que podrían ser no agradables. La gestión de los conflictos. Y aquí busco un invitado, alguien que diga: yo quiero contar primero una historia en donde han vivido una situación conflictiva, en donde personalmente han estado involucrados y quieran contarnos cómo lo resolvieron, cómo gestionan los conflictos en su organización, en donde les ha tocado el pellejo a ustedes. Damos primero. Bueno, los conflictos se dan a todo nivel, ¿no? Se pueden dar con los clientes, se pueden dar con los empleados, se pueden dar con el negocio. Yo tal vez podría comentar un conflicto con una empleada, ¿no? Resultó, como decía nuestro panelista, que muchas veces hay situaciones hechas de buena fe y de mala fe, ¿no? Entonces, en nuestra empresa, en realidad nuestro personal tiene bastantes años, porque los formamos justamente para que permanezcan, ¿no? Entonces usted encuentra gente de 10 años, 12 años, el que menos tiene 3 años. Y había una chica que en definitiva tenía ya algunos años, pero era una chica humilde que había ido subiendo, pero que sí le faltaba como una especie de formación, por decirlo así, un poquito moral, ¿no? Entonces resulta que un buen día esta chica comenzó a tener un comportamiento un poco medio extraño, ¿no? En el sentido de que entraba a horas inusuales en la empresa y comenzaba a rebuscar en los archivos, ¿no? Y alguien del personal se dio cuenta, porque cuando se tiene un grupo pequeño y se ha tenido tanto tiempo, se crea una lealtad muy especial hacia la empresa. Entonces, cuando hay de estos tipos de incidentes, alguien reporta siempre. Entonces, una de las personas que era uno de los conserjes que abrían temprano, enseguida me comentó y me dijo: abogada, hay algo raro, esta chica viene temprano, se mete en todas las oficinas, abre los escritorios, inclusive hasta está como buscando algo. Entonces ya me di cuenta de que esta muchacha estaba tratando de armar un proceso legal contra la empresa, buscar que la voten, ¿no verdad? Y en definitiva demandar. Comencé a investigar un poco y me enteré definitivamente que la chica quería irse de viaje y quería justamente estudiar afuera y quería conseguir dinero. Y todo esto, fíjense, buscando información, ¿no? A nivel de la gente alrededor, ¿no? Porque enseguida pues uno sabe qué canales de información buscar, ¿no? Entonces el problema fue pues de que de todas maneras era una chica que tenía algunos años allí. A mí me impactó terriblemente porque cada uno de mis empleados es un hijo mío, ¿no? Entonces saber que se venía este conflicto, dije, bueno, este es un conflicto laboral que se viene de lo que no hay remedio y tengo que prevenirlo. Entonces ya viendo que realmente se me venía una demanda, y usted sabe que en la responsabilidad legal del gerente están las legales y las tributarias, que respondemos hasta con nuestros propios bienes, ¿no? Entonces, bueno, y también como tengo la mentalidad de abogada, pues me puedo adelantar un paso más, ¿no? Entonces dije, no, esta de aquí, si ella quiere esto, yo también me preparo. Entonces preparé como tenemos cámaras, la dejé pues que el siguiente día haga lo mismo, y ya tenía pues las cámaras preparadas. Entonces tenía la filmación, se veía definitivamente cómo la chica abría, cerraba, todo lo demás, ¿no? Y presenté un visto bueno, ¿no? Y con toda la argumentación de que esta niña pues había utilizado pues mecanismos que no eran los idóneos para buscar información, y en definitiva pues la chica, ganamos el visto bueno, pero la chica igual nos demandó después y tuvimos un juicio largo que al final lo ganamos. Pero en definitiva lo que voy es que fue un conflicto inclusive dentro de la empresa, de ver esta actitud de esta chica, ¿no? La mala fe de ella, cómo fue preparando todo para precisamente tratar de obtener un beneficio para ella, y digamos, gracias a Dios nos dimos cuenta a tiempo y pudimos solucionar el conflicto de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de pasar de la postura defensiva a la proactiva, de tratar de evidenciar la falta de conducta ética? ¿Cómo fue en tu mente ese proceso de decir,
No, voy a esperar que las cosas sucedan. No, Sí, acuérdense voy a que soy tomar. abogada. Los abogados en ese sentido estamos preparados. Ok, Que vamos rapidísimo. Entonces ahí armé inmediatamente todo mi proceso y me busqué enseguida pues todas las asesorías y comencé a armar el asunto y me quedé muy callada y la dejé actuar a ella, de manera que ella mismo, con toda su actitud, me fue dando todos los argumentos para ir preparando el campo para poder presentar el visto bueno. Miguel, tú decías yo, ¿no? Bueno, yo pienso que el tema de conflictos a nivel laboral siempre se dan. Y lo que me he dado cuenta un poco es que siempre ocurre cuando ciertas áreas tratan de, en un momento, contraponerse en sus posiciones. En el caso de la experiencia de nuestro negocio, al ser un negocio de riesgo, emitir tarjetas de crédito, lo que normalmente siempre ocurre es que la parte comercial que quiere colocar cada vez más crédito, más tarjetas, cosas así, se ve siempre en conflicto con la parte de crédito, la parte de riesgo. Mucho más cuando la persona que maneja la parte de crédito de nuestra empresa es una persona que tiene más de 25 años en la empresa, que prácticamente conoce al deje y maneje toda la operación de la compañía y tiene su cierto corte conservador. Entonces muchas veces es difícil cuando sale la parte comercial un poco más con iniciativas de crecimiento, convencerla a ella de que es algo que va a dar resultado. Y lo que siempre se ha dado es que cuando no se la involucra a ella, la parte crediticia, desde un inicio, desde el mismo concepto, desde la necesidad, desde la idea, ha ocurrido que muchas veces suelen tomar una posición de que como no me hiciste partícipe, no me invitaste, no estoy desde el inicio, yo te tiro contra todo lo que me dices. Cuando posiblemente, si ella hubiera estado desde el inicio, hubiera seguido el flujo normal que un poco requería la idea o la iniciativa. Entonces yo pienso que en un momento el invitarla en este tipo de casos puede ayudar a reducir ciertos conflictos que se van a dar por naturaleza, porque siempre van a haber áreas que van a defender su posición. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el caso puntual del área de crédito o el área de riesgo, van a hacer todo lo posible para que el crédito sea lo más seguro posible, que el riesgo sea lo más bajo, y el lado contrario, la parte comercial, es todo lo contrario, de hacer de que se limita la mayor cantidad de tarjetas o el crédito sea un poco mayor. Entonces, siempre va a haber en cada empresa ciertas áreas que van a tener este tipo de conflictos, pero creo que si de una u otra forma se logra entre ambas áreas lograr una sinergia, exponer las necesidades y que entre todos se entienda el por qué se hace de una u otra forma, va a ayudar a que este tipo de conflictos, que como les digo, siempre van a haber, se vayan disipando. Con una trayectoria que viene del área comercial, ¿cómo logras que la gente de crédito te vea como alguien objetivo? Yo creo que de una u otra forma a los comerciales nos toca en cierta instancia ponernos en los zapatos de la otra persona. Pienso que ese es un mecanismo que siempre va a ayudar, porque por más comerciales que logremos ser o queramos que el tema avance, es importante también entender a la otra área, ¿no? Por eso les comentaba de que cada área cumple su función y van a hacer hasta lo imposible para que sus resultados sean los más óptimos, ¿no? Entonces, creo que por más comercial que llegue uno a ser, es importante también entender la otra posición y de una u otra manera también, en este caso, utilizar todos los artificios comerciales que siempre se dan para que la relación incluso pueda, a nivel personal, ser mejor y eso también ayude a una decisión favorable, ¿no? Okay. Luis Fernando. Sí, bueno, el tema de, por algo dicen al gerente de una compañía, el director de orquesta, ¿no? Es un armonizador. Y siempre hay conflictos, los típicos conflictos, lo que mencionaba el panelista, es entre la gente o el área comercial y el área de operaciones, independiente de a qué se dedique esa empresa, ¿no es cierto? El área de operaciones, y también por ahí está el área también de finanzas, ¿no es cierto?, que controla el crédito. En nuestro caso, lubricantes, siempre cuando hay una promoción o el área de ventas justamente está vendiendo más, el área
de operaciones, que no se enteró de las promociones, pone ahí sus caras largas. Y finalmente el gerente lo que tiene es que armonizar, y la manera de armonizar es no con el látigo, no, sino es justamente cuáles los objetivos de la organización. Los objetivos de la organización es tener este nivel de ventas, este nivel de facturación, este nivel de crecimiento, y para eso hay que vender más, hay que producir más, hay que... El cero riesgo de crédito que dicen la gente de créditos y cobranzas es cuando no hay ninguna operación, no tenemos ningún... Cuando no existe. No ponemos ni un solo dólar en la calle, cero riesgo, eso no queremos, ¿no es cierto? Queremos tener un riesgo, sí, aceptable para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, ese afán de armonizar es justamente el rol de la gerencia. Hay otros conflictos, como los conflictos de las personas, de las personas que trabajan en la organización, y eso hay no todos los días, pero son muy frecuentes. Yo particularmente, frente a ese tipo de conflictos, trato de, una vez que está esa persona contratada, si actúa siempre de buena fe y es eficiente, por más conflicto que haya, es marcar el punto de partida de ese momento y tratar de buscar la solución a esa persona. Y pongo un ejemplo. Hace algunos años, una señorita por ahí de servicio al cliente se puso dramática dentro de la organización. ¿En qué sentido? Dijo, mira, necesito una cantidad de dinero porque un familiar mío está peligro de muerte. ¿Cierto? Peligro de muerte, ten la plata, ¿cuánto necesitas? Y pidió vacaciones para su dificultad. Después nos enteramos que se fue a Galápagos con el novio. Entonces, imagínense ese drama, ¿no? Y nos enteramos porque nos enteramos por las redes sociales hoy en día, y sacó la foto ahí con las focas y la tortuga. Entonces, y el novio. Entonces, fuimos implacables porque hay un tema de mala fe, ¿no es cierto? Hay un tema de mala fe, pero también cuando vimos el historial era una excelente colaboradora, trabajadora, pero actuó de esa manera, no sé, no sabemos, ¿no? Cada persona es un mundo incierto, dicen, ¿no? Finalmente le dimos la oportunidad, sigue trabajando con nosotros, la frenteamos porque no podíamos nosotros no nos íbamos a hacer de la vista gorda. Le dijimos, mira, pasó esto, nos enteramos, sabemos que lo que hiciste y no es aceptable. Le pedimos que pida disculpas a algunas personas a las cuales nos habíamos sentido hasta un poco tristes por lo que estaba pasando. Habíamos pasado mensajes de condolencia, casi en condolencia, ¿no? Nos sentimos utilizados finalmente. Pero hoy en día, eso fue hace muchos años, esa persona sigue trabajando con nosotros y es una excelente colaboradora. Se está yendo a Estados Unidos dentro de poco a un seminario, o sea, es una muy buena colaboradora. Entonces, mirar, ¿no es cierto?, tratar de cubrir los gaps y trabajar en esos gaps, ¿no?, de las personas. Muchas gracias. El último tema que vamos a cubrir parte de una premisa, que el mundo está cambiando muy rápidamente. Nuestro entorno empresarial, en general, global y particularmente el país, recibe mensajes en donde las regulaciones o los términos de operación cambian semana por semana. Aceptando esa premisa, y ustedes pueden decir que no la comparten durante sus respuestas, ¿cómo se innovan? ¿Cómo se preparan para ese entorno? ¿Cómo se redefinen como individuos? No hablo de la organización como tal, sino cómo se preparan ustedes para enfrentar ese ritmo de cambios. Sí, mira, sobre el tema de la innovación, yo soy un convencido de que las personas tienen que estudiar permanentemente, ¿no es cierto? Alguien que por ahí 4 años, 5 años, ahora dicen que mucho menos, que dejas de estudiar, dejas de, así sea que tú le quites tiempo, le pidas tiempo a la organización. Mira, necesito tiempo para estudiar y necesito tomarme unas horas de trabajo. Nosotros fomentamos y le prestamos dinero a la persona que muestre ese interés dentro de nuestras organizaciones. Yo hace poco estuve justamente en este tema de estudiar permanentemente o estar actualizándose. Estuve en la Universidad de Babson en un seminario de innovación. La Universidad de Babson queda en Boston y es una de las universidades más prestigiosas en términos de negocios en el mundo, la número 1 dice. Ahí tuvimos a un señor de las Filipinas que fue una persona justamente profesora y estudiosa del tema de la innovación. Y son temas muy sencillos. ¿Qué es la innovación? La innovación, dicen, ¿no es cierto?, me lo aprendí en este cursito, que es hacer algo diferenciado, algo único, otro concepto, pero que sea viable económicamente.
porque si no es algo que se queda ahí en la gaveta, no se lo vende a nadie, que sea algo único, diferenciado, pero viable económicamente, y que sea, al ser viable económicamente, y que sea para comercializarlo, y no solamente, no estoy hablando de productos, sino de procesos o de conceptos de negocio, para que sea aplicable a un segmento de negocio o a un segmento del mercado que yo haya decidido atender o aplicar esa innovación o eso diferente, eso único a ese segmento de mercado. Entonces, no es la estrategia, ¿no es cierto?, la innovación, no, es un tema de esa propuesta de valor, ¿no es cierto?, que una organización puede tener hacia un segmento de mercado. Aprecio el discurso, suena muy estructurado, entiendo que lo describes como parte de la rutina de tu organización. Pero ahora quisiera que apliques ese esquema a tu propia vida. ¿En cuánta resistencia provoca en que en ese proceso descubras que el mundo está cambiando en direcciones que tal vez no son de tu preferencia? ¿Qué ha sucedido? Podemos ser únicos diferenciados, ¿no es cierto? ¿Qué es? Tenemos ahí, dice, triple certificación. Entonces, somos la única compañía de lubricantes, elaboradora de lubricantes aquí en el Ecuador que tiene el sistema integrado de gestión, ISO 9001, 14001, OSHA 18001. Hay otras industrias que lo tienen, pero elaboradoras de lubricantes, estoy trabajando ahí comercialmente, elaboradoras de lubricantes, hay 5 plantas aquí en el Ecuador, ninguna tiene la triple certificación. Fuimos más allá y lo estamos diciendo. Otro concepto innovador o diferenciador bajo esta estructura de que tratamos de innovar nuestra comunicación en nuestra industria, hacia nuestros consumidores, es el tema, tenemos el sello de calidad INEN. Ningún otro lubricante que se elabora aquí en el Ecuador tiene el sello de calidad INEN. Y lo obtuvimos, a principios de año obtuvimos el sello de calidad INEN y eso nos está permitiendo inclusive exportar hacia algunos países de la región. En nuestra planta de lubricantes estamos implementando paneles solares está en construcción ahorita, dentro de un mes van a estar instalados los paneles solares. Es algo que no lo necesita nuestra planta. El ahorro no va por ahí, el ahorro de energía es el 1% o 2%, pero estamos justamente dándole a nuestros empleados, estamos dándole el orgullo de trabajar con tecnologías de punta, ¿no es cierto? Y que es un elemento más que se llevan a su casa siempre, o si se van a otra organización, se lo llevan. Yo sé cómo trabajar con paneles solares, sé cómo funcionan, sé cómo darles mantenimiento. Entonces, y eso también lo estamos comunicando a nuestros, primero lo van a ver todas las personas que nos visitan en la planta, y lo vamos a comunicar en ese mismo banner. Vamos a decir ahí, somos la única planta de lubricantes con... Rescatemos ese escenario del panel solar. ¿Hubieron resistencias internas a esa innovación? Gente que decía, nosotros no tenemos nada que hacer con paneles solares. Definitivamente. Okay. Definitivamente, cuando tú presentas la idea, esas subidas de cejas, es decir, ¿y eso? ¿Y por qué nos vamos a dedicar a eso? Presentamos hace poco como anteproyecto, está dentro de nuestra organización, el tema de conformar un fideicomiso primero lo vendimos a nivel de gerentes, lo compramos, lo vendimos a nivel de toda la organización, lo compramos, llamamos a algunos expertos, y ya voy a decirte qué es, y llamamos a algunos expertos para que nos digan si era una locura, lo compraron, fuimos al Ministerio de Ambiente y fuimos al municipio de Guayaquil y lo compraron. ¿Qué les dijimos? Nosotros todos los que estamos acá, nuestros padres, hasta nuestros abuelitos creo yo, viven aquí en Guayaquil con el estero salado totalmente contaminado, ¿no es cierto? Y ya lo hemos asumido como una realidad. El estero salado está contaminado y paso por ahí, casi que hago así y sigo, no quiero ni oler. Hay un malecón bien bonito, pero no me puedo acercar a la baranda porque no me gusta ver para abajo, sino veo para arriba. Y eso ya lo hemos asumido. Tal vez nuestros abuelos se bañaban en el estero salado, ¿no es cierto? Y hicimos algún número, y me tomo unos minutos. Limpiar el estero salado limpiar el espejo de agua y todo, cuesta aproximadamente entre 15 y 20 millones de dólares. El presupuesto de la ciudad de Guayaquil es de 900 millones de dólares anuales. 20 millones de dólares lo puede pagar la ciudad de Guayaquil. El presupuesto del malecón fue de 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, son presupuestos que los puede manejar 20 millones de dólares, pero no solamente limpiar el estero salado, es también dejar de contaminar el estero salado. Eso también hicimos un número bien grueso y puede costar 70 millones.
Y hay los estudios del municipio. Planteamos nosotros a nivel de compañía, dijimos, vamos a liderar, no limpiar el estero salado, no dejar, no hacer, no podemos ir a las invasiones o a la ciudadanía y decirles, sino trabajar, conformar un fideicomiso y parte de nuestras utilidades, ¿no es cierto? Parte de nuestras utilidades de aquí en adelante van a ir a ese fideicomiso, y el propósito de ese fideicomiso es trabajar con el municipio y el Ministerio del Ambiente, ayudarlos a fondear para encontrarle la solución al estero salado, ¿no es cierto? Es un tema, es innovador tal vez no para alguien del ministerio o del municipio, pero sí para una industria como nosotros, ¿no es cierto? Es innovador en el mensaje que podemos dar a nuestros consumidores. Entonces va por ahí, no era un tema de hablar de este proyecto, sino hablar del concepto, ¿no es cierto? Y también hay cejas. Oye, y esto está a nivel de anteproyecto. Todavía, ¿Cómo lidias con eso? Es un tema de empezar, de poner los pros, ¿no es cierto? Poner el trabajo que hay que hacer, poner los riesgos también, también las resistencias, identificar las resistencias. Casi que aplicar lo que nos enseñaron aquí en la maestría de gerencia de proyectos. Ahí estoy aplicando justamente los temas de identificar plenamente el problema, identificar a los actores, ver cuáles son de los actores son los pros y cuáles son los contras, lo que dan justamente temas positivos o lo que van a dar más resistencia, y trabajar en eso. Okay, muchas gracias. Bueno, con relación a la innovación, yo creo que es un tema permanente a nivel empresarial y, por qué no también decirlo, a nivel personal. Creo que el primer paso para pensar o trabajar en innovación es tratar de vencer esa ideología o esa zona de confort que normalmente ocurre a nivel empresarial, incluso hasta personal, de pensar de que lo que estamos haciendo siempre ha sido lo que se ha hecho, nos ha funcionado, y que no hay una opción adicional que permita hacer un cambio que nos permita generar los beneficios que tenemos actualmente, incluso más. Yo creo que por ahí pasa mucho el hecho del trabajo que a nivel personal y a nivel de las empresas se debe de tratar de desarrollar. Tratar de que el personal rompa ese cliché de que lo que siempre ha estado haciendo es lo que funciona, hacer cosas diferentes en nuestro negocio. Es un negocio de permanente innovación. Mucho viene dado por el lado de las franquicias que manejamos a nivel de medios de pago, Mastercard, Visa, e incluso lo que se está o que se prevé que se pueda dar es que ya el plástico como tal, no, de aquí a unos años más adelante ya no exista, y que todo sea a través de transacciones vías móviles, a través de los celulares. Entonces eso de una u otra forma nos marca la idea de que siempre van a haber cambios. A nivel personal yo podría decir de que mucho tiene que ver con que podamos experimentar ciertas situaciones, de que podamos capacitarnos en cosas nuevas. Eso nos ayuda en un momento a tomar esa decisión que, como bien lo decía, de a poquito por lo menos irlo experimentando. Así nos fallemos, posiblemente nos ayudará a hacer ajustes que se requieran, pero creo que mucho pasa por el hecho de que logremos entender de que no todo lo que siempre hemos estado haciendo va a funcionar siempre. Va a llegar un momento en que el entorno, las situaciones van a cambiar. Como les mencionaba hace poco, las regulaciones en nuestro negocio se dieron. Nos tocó innovar en el sentido de pensar incluso, bueno, lo que habíamos presupuestado ya y lo que habíamos pensado y que funcionaba ya no. Ahora, puntualmente nosotros dijimos, bueno, nos tocará ahora enfocarnos en hacer que nuestros clientes actuales logren generar mayor facturación, mayor cartera, y por ahí comienzan a generarse ya ideas. Incluso a nivel interno hacemos ciertos concursos en el cual las ideas más innovadoras sean reconocidas, involucrando al personal y haciéndolos entender de que existe la necesidad de cambiar, de que lo que en un momento estaba funcionando bien, por X y Z motivo cambió, y que es necesario hacer los cambios que la empresa requiere, y también quizás a nivel personal, ¿no? Involucrar mucho también el tema de la familia. Y quizás no está relacionado con el tema de la innovación, pero cuando uno está en un cargo gerencial, muchas veces hay el sacrificio también familiar de tener que, por viajes o por temas del tiempo que uno le dedica a la empresa, no compartir mucho con la familia. Entonces eso también lo obliga a uno a ver, bueno, ¿qué hago ahora? ¿No? Tengo que también estar con mi familia, tengo que dedicarle el tiempo a la empresa. La tecnología ayuda muchísimo, el tema de comunicaciones ahora. Sí, pero sin embargo creo que también el estar permanentemente buscando esas nuevas experiencias
que estén de la mano con una decisión de que siempre exista la opción de cambiar y de salir de la zona de confort que muchas veces todos nos acostumbramos, va a dar como resultado la posibilidad de que nos animemos a que se implementen innovaciones, cambios a nivel laboral y también en nuestras vidas o en la forma como nos manejamos. En una industria como la tuya hay muchas presiones por la innovación tecnológica. Seguramente estás expuesto a que te vengan con muchas propuestas de cómo la tecnología de información puede cambiar tu modelo de negocio. ¿Cómo discriminas la novelería de lo práctico? A ver, yo justo hace poco en la revista que nosotros tenemos escribía de que muchas veces la innovación no necesariamente está ligada a la parte tecnológica. Muchas veces decimos, bueno, innovación tiene que ver con tecnología. Y no necesariamente es así. Para mí la innovación es hacer las cosas diferentes. Incluso puede ser que muchas veces en lo que innovemos no tenga para nada algo relacionado a tecnología. Ponía un ejemplo de una empresa que en un momento se planteó la idea de vender medias no en pares, sino de a tres, ¿no? Entonces quizás uno diga, bueno, ¿qué tiene que ver aquí? ¿Funcionará alguien que venda no las medias en pares, sino en tríos? Bueno, esa es una empresa que está funcionando. Buscaron un nicho específico de niñas que les gustaba usar medias de colores diferentes y lo hicieron. ¿Hubo ahí tecnología? No, quizás simplemente una idea diferente de hacer las cosas. Entonces, no necesariamente en temas de tecnología, en algún momento la empresa lo requiere. Y es una realidad. En nuestro negocio hay diferentes mercados. Hay el mercado americano, el mercado latinoamericano, europeo, en la cual la cultura y la idiosincrasia de las personas no necesariamente va a dar como resultado que cierta tecnología que funcionó allá pueda funcionar acá, ¿no? Entonces va a depender mucho de lo que realmente la empresa necesite, pero sí es importante saber de que existe, ¿no? Y saber o tener la intención de que en algún momento vamos a tener que utilizarlo. Yo decía en un momento con el equipo gerencial, justamente cuando estábamos revisando el tema de los problemas que tuvimos por el tema de los ingresos, que era muchas veces importante crear innovación, quizás no necesariamente en temas de tecnología, sino en servicios. Yo les cuestionaba quién en algún momento se le ocurrió inventar el diferido sin intereses, o a quién se le ocurrió a este diferido sin intereses también ponerle meses de gracia, ¿no? Son cosas que quizás ahora son temas ya cotidianos, pero que en algún momento por X circunstancias se generaron y que quizás en ese momento era cuando se requerían tomar las decisiones, ¿no? Entonces, sí, es una empresa que está basada mucho, como es una empresa de servicios, está soportada mucho en tecnología, pero no necesariamente la tecnología se adapta a lo que requiere la empresa, ¿no? Tecnología hay mucha, hay que ver y discriminar bien si es lo que realmente la empresa requiere en ese momento. Muchas gracias. Mariela. Bueno, casi lo hemos dicho todo en la innovación, pero yo creo que en la vida moderna, el ejecutivo de hoy tiene que ser innovador, justamente por lo que comentabas. Hay tantos cambios en todo nivel, mundial, regional, en este país, que el reto nuestro ahora es ser creativo. Yo creo que por ahí va el tema, ser creativo y ser flexible. Entonces, en las instituciones nuestras, que es el sector financiero, sí realmente es un sector bastante innovador, porque tenemos que estar todo el tiempo cambiando, creando. Entonces tenemos por un lado un organismo rector que es la Superintendencia de Bancos que nos obliga, ¿no?, cada cierto tiempo, y creo que todos los meses, a hacer cambios. Entonces yo creo que ya también tenemos una mente adaptada al cambio, ¿no?, en nuestro personal. Entonces hoy día te dicen, no, las cosas se hacen así, o las cosas se hacen asado, o las cosas se hacen asado. Entonces siempre trabajamos en dos niveles: el nivel operacional, que es con el organismo rector que nos está cambiando las reglas del juego todos los días, y por otro lado es el comercio, ¿no, verdad?, o el cliente. Entonces estamos en esos dos niveles, ¿no?, y tenemos que ser flexibles y creativos, porque a la vez que estamos haciendo toda la parte operativa y regulatoria con un Ministerio de Relaciones Laborales que está pues controlando un SRI que hay que cumplir, una superintendencia de bancos, unos organismos de control, y por el otro lado un cliente exigente, y encima si eres pequeño, peor, tienes que trabajar en el mismo producto con instituciones monstruosamente grandes, ¿no?, y tú eres pequeño, tienes que hacer como bien lo dice Luis Fernando, hacer la diferencia. Entonces yo creo que allí... Me salta una inquietud, Mariela. Nos has comentado que muchas personas en tu organización tienen una larga trayectoria.
¿No se han acostumbrado ellos a unas ciertas rutinas? No, para nada, al revés, siendo pequeños tenemos que ser multifuncionales, entonces todos aquí tenemos que hacer 2 y 3 papeles y en este ritmo que estamos conversando que ha pasado el sistema financiero, de que por un lado ha cambiado tanto, porque del año 2000 hasta acá nada más piensa que pasamos de una moneda a otra, ya que se pasó de un cambio completamente, ¿qué te digo?, de 90 grados o de 180 grados en el sistema financiero, y que cada vez se trata de que la banca se asemeje más a la banca internacional, ¿no verdad? Entonces necesitamos un ritmo de cambios y de innovaciones continuas a nivel operacional, ¿no? Y por otro lado está el mercado, que también va cambiando y va requiriendo una serie de servicios adicionales, y tú tienes que estar presente para captar ese cambio de necesidad y innovar y ofrecer el producto que ellos necesitan. Entonces, yo sí creo que ahí necesitas una mezcla de mente flexible, innovadora, ser curioso, estar presente, estar como atento a todo este mercado y todas esas necesidades. Entonces, es un ritmo fuerte, es desgastador. Sí, disculpa, sobre el tema de innovación hay una regla que dicen que las empresas pequeñas son mucho más innovadoras por necesidad que las empresas grandes, para sobrevivir. ¿No? Los gorilas, las empresas por el sentido de que son personas con una larga trayectoria en la organización. Y en ocasiones las personas se acostumbran a unas ciertas rutinas y buscan una cierta estabilidad, pero el estilo que se ha impregnado en esta organización luce claramente creatividad y flexibilidad como parte de los valores clave. Sí, y muchas veces en nuestro Ecuador la dinámica política, económica que ha pasado en los últimos 15 años hace que el ecuatoriano sea innovador por excelencia. Es, por excelencia. Teníamos nosotros en Shell, 10 años atrás, por ahí año 1998, un gerente portugués que estaba acá, se regresó, expatriado, estuvo 2 años aquí, se regresó a Portugal y en un momento dado, al poco tiempo que se fue, lo llamamos a felicitarlo por su cumpleaños o alguna asignación que tuvo allá. Y le preguntamos, ¿cómo estás? Y nos dijo, estoy aburridísimo. ¿Por qué? Porque acá todo el mundo cumple la ley, acá los contratos se cumplen. Allá en Ecuador ustedes no saben la ventaja que tiene. Todos los días es algo diferente. En las mañanas me levantaba, llegaba a la oficina y no sabía qué me iba a esperar, ¿no? En el 99, los que estábamos haciendo gestión comercial, en el año 99, 2000, fue un tema que teníamos que sacar la varita mágica todos los días, porque era un tema del día a día para poder hacer gestión. No había una semana igual a la que había pasado, ¿no? Entonces, así es el Ecuador y eso realmente nos enriquece a nosotros como ejecutivos, ¿no? Ahora, en esta última etapa, nos vamos a someter a las preguntas de la audiencia. He visto que en todas sus intervenciones han hecho uso del sentido del humor y me gustaría conocer cómo lo usan en sus empresas, en su gestión. Definitivamente sí, el sentido del humor es muy importante en la vida diaria y yo creo que en ocasiones nos toca, ¿no? Ya cuando te encuentras de repente en esos retos fuertes en los que o lloras o ríes, ya definitivamente utilizas el sentido del humor, ¿no? Y en definitiva, pues yo creo que el sentido del humor más que nada se utiliza cuando hay un nivel de flexibilidad y de confianza, ¿no? Y hay un buen ambiente laboral, ¿no? Porque pues, y también de acuerdo al estilo que eso tal vez es lo que nos faltó un poco de comentar, que eso también es interesante, de acuerdo al estilo que se utilice en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el estilo de una mujer es diferente al estilo de un hombre. Y eso, por ejemplo, me pasó a mí, que cuando recién comencé, los hombres muchos se resistían a ser gerenciados por una mujer. Entonces ese fue el primer tema con el que me topé, de tal vez un pequeño problema, y ahí el sentido del humor me sirvió de mucho, ¿no? Como para un poco bajar la tensión, ¿no? Y también pues en la forma en que tú trates al personal, ¿no? En la forma tal vez de las mujeres somos más afectivas tal vez, o nos preocupamos un poco más de la parte emocional del empleado, y tengo, gracias a Dios,
un grupo de gerencial donde he tratado de mezclar estilos. El mío es más emocional, hay otro que es de metas, ¿no? Ese es el resultado y ese es el fin. Y hay otro que es un poco más una mezcla, ¿no? Entonces es interesante también cuando hay los diferentes estilos que se mezclan en una organización, ¿no es verdad?, para poder tratar pues un poco de manejar diferentes situaciones y ver las cosas desde diferentes visiones también, ¿no? Eso al menos nos ha servido en la organización muchísimo. ¿Alguien más? Sí, tal vez me gustaría comentar sobre el tema de la felicidad o de los estilos también. Primero, los estilos para hacer negocios en el Ecuador, yo diría, mi concepto de mi experiencia, y creo que eso solamente lo traigo a colación, pero coincidirán todos, que una cosa muy diferente es hacer negocios o relacionarse con un costeño, en términos generales, ¿no es cierto? Porque el costeño es mucho más directo. Si estamos haciendo negocio con un costeño y el costeño te dice sí hay oportunidad de seguir adelante con este negocio, tú sabes que hay esa oportunidad y es franca y es muy directo. O si te dice que no, tú sabes que no, te das media vuelta y él tiene sus motivos para no. Tal vez en Quito es... Con la gente de la Sierra Norte es un poco diferente, ellos no son tan directos, te pueden estar diciendo que sí cuando es un no, entonces los sí y los no hay que saberlos manejar con la gente de la Sierra Norte. Con la gente de la Sierra Sur, que son los menos, Cuenca y el área de influencia de Cuenca, ellos son en cambio un poco desconfiados, ¿no? Uno se sienta, si tú no vas a hacer negocio, no te sientas con alguien al lado que sea apellido Cordero o Moscoso, ellos, así no digan ni una sola palabra, pero dicen, mira, este es mi asociado, apellido Moscoso, y él tiene que tener esa confianza, particularmente de un costeño que vaya a sentarse con una persona del austro, ¿no? Y el tema de la felicidad, yo diría que es un tema, hoy en día hay, digo felicidad por el tema del humor, hay diferentes, para medir la felicidad hay un tema del dinero, y está en el debate si el dinero trae o no felicidad, hasta cierto umbral o abajo de cierto umbral dicen que el dinero no trae, da felicidad, pero arriba de ese umbral no da la felicidad que la gente cree. Y también el tema de las relaciones, ¿no es cierto? Las relaciones es importantísimo para dar ese granito de arena en la felicidad, que es finalmente lo que buscamos, ¿no? Y pasamos en el trabajo 8 horas diarias. Entonces, si estamos ahí con cara de pocos amigos, es un tema hasta para... Sí, es un tema de vivir la vida uno, ¿no es cierto? Y hacerla vivir también a las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Entonces, posiblemente una mezcla de humor sin estar... y ahí está en el tema de dirigir, hay que saber acercarse a las personas, pero sin... Realmente es un tema hasta por poder manejar lo que ese rol de armonizador, ¿no es cierto?, o de director de orquesta, si es que queremos ser más directos, es un tema de saber acercarse a las personas que trabajan con nosotros, pero no ser uno más, porque si somos uno más se puede justamente romper el equilibrio, ¿no? Y aplicando justamente el tema de un humor sano, que sea manejable y que sea un poco término light, se podría decir. Bueno, en mi caso, efectivamente, pienso que el humor es un ingrediente básico. Está asociado mucho al tema de la confianza, para ver hasta qué grado puedo yo manejarlo. Ayuda a estas relaciones como tal sean un poco más fluidas, pero creo que va mucho con relación a la confianza que se puede ir generando. Y en mi caso particular, muchas veces conforme voy ganando la confianza con las personas, ese toque de humor necesario se va dando. Incluso, por lo menos es lo que siempre me ocurre a mí, que a veces piensan que por el rostro, a veces me ves muy serio, cosas por el estilo, piensan que no soy tan abierto o amigable, pero pienso que es un tema importante, ¿no? Y nosotros en la empresa tenemos o alcanzamos el reconocimiento como una empresa, uno de los mejores lugares para trabajar, ¿no?, el año anterior, y creo que mucho vale de esa apertura que se da a los empleados, al equipo de trabajo, y siempre teniendo el humor y el estar bien o reírnos en un momento dado, porque como bien lo decían, es nuestro segundo hogar, pasamos incluso a veces hasta más de 8 horas ahí, y siempre es importante tener algo de comicidad o arrancarle una sonrisa al equipo de trabajo. ¿Cuáles fueron o cuál es la característica sobresaliente o importante que tiene cada uno de ustedes
y que hicieron que la persona que les dio la oportunidad de ocupar estos importantes puestos viera en ustedes y tuvieran esa confianza de que se iban a desempeñar de la mejor manera? No sé si por ser mujer me dan a mí el... Bueno, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que en el caso mío, tal vez una habilidad que tengo es la flexibilidad, ¿no? Saber escuchar, armar equipos. Creo que en ese sentido mi habilidad es armar equipos y armar gente y formar gente. Siento que esa es una habilidad que tengo. A mí me encanta, por ejemplo, cuando hago las entrevistas, veo, así como cuando un carpintero ve la madera, ¿no? Yo veo a la chica y comienzo a conversar con ella y yo ya comienzo a ver en ella los pros y los contras que puede tener para el puesto que yo requiero en ese instante, ¿no? Y le comienzo a entrevistar y comienzo a sacarle y le pregunto de todo, pues, ¿no? De su vida, de su familia, de su enamorado, de todo, porque tengo que hacerme un concepto general de la persona, ¿no? Y luego le voy preguntando hasta la parte política, su manera de pensar en cuanto a negocio, todo. Entonces, creo que esa facilidad que tengo para llegar a manejar la parte emocional, y ahí comienza ella a aflorar y a sacar y comienzo a verla, ¿no? Creo que esa es una habilidad, creo que es importante en mí, porque el equipo de trabajo con que tiene una empresa creo que es tan importante como el capital que tengas en ella. Entonces, esa creo que es mi habilidad fundamental. Bueno, en mi caso, yo creo que adicional a todos los requisitos por ahí académicos y la preparación, que siempre es importante tenerla, adicional al conocer el negocio de manera particular en el cual me desenvuelvo, creo que basó mucho el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Yo me considero una persona que he aprendido mucho a manejarme con diferentes personas de diferentes cargos y poder tener ese equilibrio para tener la tranquilidad o la apertura. Eso quizás también asociado a temas de responsabilidad, que es algo que yo siempre lo he tomado de una manera muy particular. Si hay alguien que confía en mí, ¿no? Y me demuestra la confianza para determinado proyecto, acción como tal, es sentirme responsable de poner todo mi empeño, todos mis conocimientos en aquello y lograr resultados positivos, ¿no? Yo creo que eso marcó una diferencia, es algo que a nivel de todos estos 13 años en la empresa lo he, creo, manifestado y por lo cual se me conoce, y creo que cuando uno llega también a este momento o a estos niveles ya de dirección, es importante tenerlo, porque creo que muchas veces el reaccionar con determinado nivel de una forma no apropiada puede generar afectación para la popularidad o la aceptación que muchas veces se requiere tener con los equipos o los grupos de interés que uno maneja. Sí, bueno, en mi caso, a nivel anecdótico, en alguna entrevista de trabajo, alguna vez, el entrevistador me decía, bueno, dígame sus cualidades para el trabajo y fueron un montón de cualidades, ¿no? Y cuando me dijo, bueno, y dígame sus defectos, entonces le dije, bueno, aquí está el teléfono de mi esposa, llámela y pregúntele, ¿no? Porque es difícil decir los defectos uno. Pero lo que considero que, no sé si las cualidades que voy a mencionar, yo creo, son las que vio en mí la persona a la cual me dio finalmente la oportunidad, pero una filosofía de trabajo mía en el tema de las actitudes, no de las aptitudes de la experiencia y todo lo que hayas trabajado, estudiado, pero en el tema de las actitudes es un tema, me considero perseverante totalmente, ¿no? Perseverante en exceso, hago que las cosas sucedan, es otra filosofía de trabajo que tengo. No solamente me quedo tranquilo con pasar el correo o dar la indicación, sino que finalmente estoy muy al detalle, parece mentira, pero hago que las cosas sucedan. Sucedan las cosas que tienen que suceder, ¿no? Y positivamente. Y otra filosofía de trabajo, si se podría decir, es tratar de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Bien hechas y de maneras diferentes. Esa es perseverancia, hacer que las cosas sucedan y hacerlas de manera diferente. ¿Cómo fue la experiencia de hacer que este equipo de trabajo se integre o se adapte
a la forma de trabajar de ustedes, al ritmo de ustedes, y cómo pudieron manejar la situación cuando alguien no se adapta finalmente, cómo decidir si continuar, no continuar, darle un ultimátum, qué reacciones y qué experiencias han tenido al respecto. Bueno, en mi caso particular, yo con el equipo de trabajo, el equipo gerencial, es un equipo con el cual yo les he dado bastante empoderamiento, ¿no? Como les decía al inicio, son los especialistas en cada área como tal. Y bueno, no he tenido el caso de que alguno de ellos haya tenido una posición diferente o que haya tenido como tal la opción de decir, bueno, hablo con él, o si veo que no provoco algún cambio, ya no contar con él, ¿no? Pero creo que mucho vale el tema de que tanto se empodere al equipo, para que no sienta a su vez de que esa figura de dirección o de gran jefe, el que decide todo, lo hace todo, y que si yo no le consulto a él, no puedo tomar una decisión. Mucho va a ayudar a que eso se vaya de lado, si hay un empoderamiento como tal hacia el recurso o hacia al gerente de cada área. No es, por lo menos tampoco de preocuparse, de ir viendo que efectivamente las acciones que él hace puedan estar encaminadas a lo que se busca, a lo que un poco se ha planteado, ¿no? Pero creo que si se empodera mucho al equipo, no creo que exista mucho inconveniente de cara a que pueda darse el caso de que no se alinee o no se busque lo que un poco se espera. Sí. En mi caso, en el año 2004, cuando el gerente que estaba asignado aquí a la compañía, tenía una asignación en Houston, me acuerdo que me citó un sábado para reunirnos en el hotel y irnos. Él ya había agendado una reunión de distribuidores en la ciudad de Ambato, creo, Ambato o Riobamba. Y salimos en su auto y nos íbamos ese sábado, y ya estaban allá los gerentes de algunas áreas y los distribuidores, y solamente teníamos un negocio de lubricantes en esa época. Y salíamos por Durán y chocamos, ¿cierto? Literalmente un carro frenó, o el carro de atrás, nosotros llegamos a frenar, el carro de atrás nos chocó y nos fuimos, un choque menor, y una chica por ahí, bueno, para no hacerles largo el cuento, esta persona era un venezolano, se puso muy molesto porque no era su culpa. Finalmente él terminó yéndose a la comisaría y se fue preso. 2 días, al final lo sacaron. Yo en ese momento, ¿qué hice? Llegué a Riobamba o Ambato, y llegué y me presenté solo. Me presenté, mire, aquí estoy porque no me invitaron, ¿no es cierto? Aquí estoy porque me invitaron y me llamo Luis Fernando Rodríguez. Ahí conocí literalmente a las personas que iban a trabajar conmigo y a los distribuidores, y tuvimos el tema eso, la experiencia a mí al inicio, ¿no? Va por el lado de dar empoderamiento a las personas que trabajan con uno. Siempre digo, no dejen de tomar decisiones. El solo hecho de no tomar una decisión es ya tomar una decisión. O sea, que no sea, no tomo la decisión. ¿Y por qué no tomaste la decisión? Porque, no sé, estaba pensando. No tomé la decisión, es decir, no hice una acción porque por estos argumentos del momento. Todo el mundo es general después de la guerra, ¿no es cierto? Y te puedes equivocar, pero tomé con unos determinados criterios la acción 1, la acción 2, la acción 3 o la acción 0, que era quedarme en el mismo lugar, pero con unos criterios fundamentados. Y eso va a evaluar en función de esos criterios, si fueron los apropiados o no, servirá para la evaluación. Y eso yo le pido cuando muchas veces salgo de viaje o de vacaciones. Lo primero que le digo a las personas que trabajan conmigo, que no son, y además el tema de las personas que me reportan, solamente yo, no es que estoy distante de 50 personas que trabajan en nuestra organización, son 5 personas con las que yo trabajo todo el tiempo, que son los gerentes de área. Y con ellos yo me veo todo el tiempo y no doy instrucciones a las personas, a los subalternos de ellos, ¿no es cierto? Yo me preocupo de que las personas que trabajan conmigo directamente sean las que den las instrucciones, y tenemos que trabajar en cierto sentido. Pero les doy las instrucciones, debatimos, critico, con las personas que trabajan directamente conmigo. Y les digo siempre que salgo, que voy a estar ausente, por favor, no dejen de tomar decisiones. Y ellos saben lo que está después de eso es tomar decisiones, o no la opción 1, 2 o 3, o la 0, que es quedar, pero fundamentado en criterios.
A medida que uno va aumentando, ¿verdad?, en la escala gerencial, ustedes que ya son gerentes general, ¿cómo manejan el estrés de forma breve? Yo particularmente tengo una afición increíble, se las cuento, me encanta el océano y voy al océano y practico un deporte en el océano que me relaja totalmente. Y cuando estoy ahí, literalmente regreso a la costa como nuevo, ¿no es cierto? Entonces, es tener algo que cuando uno cierra, cuando estás trabajando o estás en ese estrés, que cierras los ojos y dices, me gustaría estar haciendo esto, en ese momento, ¿no es cierto?, cuando estás en ese punto de estrés, y que finalmente puedas en un plazo hacer eso, que cerraste los ojos en el momento de estrés, es decir, me gustaría ahorita estar haciendo esto, y que lo puedas hacer, realmente es liberador, ¿no? En mi caso, es mi experiencia. Bueno, en mi caso, la verdad es que el estrés es terrible, sobre todo pues por este mundo que está cambiando tanto, ¿no? Y que hoy día haces las cosas de una forma y mañana salen con otra, ¿no? Entonces eso te crea mucho estrés, pero yo creo que el estrés lo manejas primero, como decía una de las chicas aquí, primero conociéndote a ti mismo un poco y sabiendo hasta dónde llega tu nivel, ¿no? Porque cuando tú tienes que reconocer también cuando el estrés ya te llega al punto de volverte insoportable, es un momento también de decir, bueno, stop, allí hay que hacer algo. Entonces yo creo que los hobbies son importantísimos. También es muy importante que tengas tú una familia muy estructurada para que eso también te dé tranquilidad, porque si sales de tu trabajo con estrés y llegas a tu casa a tener estrés, te enloqueces. Entonces es vital que tanto tú como tus colaboradores tengan un hogar que esté bien equilibrado y estructurado, porque así como cuando, yo siempre les digo que cuando a veces un cliente nuestro cae en mora, generalmente allí hay